Sus áreas de investigación, en el cual se encuentra desarrollado en su tesis de posgrado, Historia Política e Institucional Contemporánea de Chile, específicamente las influencias políticas e ideológicas en la Constitución de 1980. Su temática de investigación son pensamiento conservador corporativista en la institucionalidad reciente de Chile. Su presentación de hoy se titula Presupuestos ideológicos y debates en la Constitución de 1833. Profesor, adelante. Gracias por la presentación y al mismo tiempo por la invitación, reiterando, como lo había dicho, la sección anterior. En virtud del tiempo, tijereteé de alguna manera lo que iba a presentar originalmente, sin desvirtuar la temática a tratar. Ahora, para dejar en claro, mi especialidad, entre comillas, no es el siglo XIX, ¿ya? Pero, por lo tanto, se presenta un desafío personal en términos investigativos, con cual yo recurro con ciertas herramientas conceptuales del siglo XX y de la historia constitucional chilena para acercarme a la del 33, que le da una particularidad en relación a las demás del siglo XIX, en términos de Carta Magna, por su carácter autoritario. Por lo tanto, mi reflexión en ese contexto va a comulgar con una estructura de ensayo. Voy a hacer un antecedente introductorio, como buen historiador. La Constitución del 33 es la culminación autoritaria y reaccionaria de los diferentes proyectos institucionales de carácter federativo y liberal, que se fueron conformando como producto de la etapa final de la Guerra de Independencia en Chile y en el resto de las colonias españolas. Por lo tanto, tiene relación directa con el proceso de independencia y con la construcción del nuevo orden de tipo republicano. En la administración anterior a la construcción de la Constitución 33, tenemos el proceso de O'Higgins y su gobierno fallido, por las condiciones en cual terminó. En ese periodo hubieron diferentes ensayos y presupuestos de ordenamiento jurídico, siempre con carácter republicano, de cual cabe destacar el proyecto constitucional del 28. ¿Por qué destaco esta? Que sin estas no se puede explicar la del 33, es por el carácter federativo. Hacer un proyecto federativo se otorga de forma inmediata, con los documentos emanados en esa misma constitución, le dan cuerpo a esa constitución, que la organización espacial, territorial y política federativa otorga libertad a las provincias, parlamentos a las provincias. Por lo tanto, el ámbito de la discusión y el debate es mucho más amplio, en contraposición a un Estado unitario. La novedad que también, o las condicionantes que deja impuesta la Constitución del 28, son elementos o figuras institucionales que todavía imperan. Por ejemplo, la figura del presidente de la República y la supraliturgia que significa esta figura en cuestión. Y al mismo tiempo, esta figura del presidente más el Parlamento compuesto por dos cámaras rigieron las constituciones de la 33, 25 hasta la del 80, y ahora recién esas categorías constitucionales estarían en cuestión con la Convención Constituyente. La Constitución del 28, al ser, mejor dicho, deliberativa en términos de organización federativa, entra en conflicto con intereses económicos que estaba desarrollando en ese momento el Cono Sur y en el contexto del capitalismo mundial, en que Valparaíso, es decir, la zona central en conjunto con Santiago, presentaba
una necesidad de abrirse y apoderarse de un mercado determinado. Y aquí entra la figura de portales, pero no la vamos a desarrollar a fondo. Y esa posición conservadora que necesitaba ese mercado, por lo tanto, demanda un orden para poder comerciar. Y la última palabra como extensión de la política se desata la Guerra Civil del 29. Esa guerra civil termina en Lircay, como bien conocido, el año 30, y se impone una figura institucional, que es lo que conocemos ahora para la Constitución del 80, el símil de ese periodo sería la Gran Convención. Ahora lo que se conoce como la Convención Ortúzar, su paralelo sería la Gran Convención. En esta Gran Convención participan personas destacadas, obviamente, todos hombres: Mariano Egaña, Manuel José Gandarilla, Gabriel José Tocornal, Santiago Chever, Juan Francisco Meneses, Agustín de Vial, Santelices y Francisco Antonio Elizalde. Algunos apellidos suenan todavía, pero el que se destaca entre ellos es el abogado Egaña Gandarillas. Aprobado el texto constitucional en el año 33 y presidida por la figura de José Joaquín Prieto, recalcitrante conservador, reinstaura elementos que supuestamente la guerra de independencia, que tiene un principio republicano y liberales esencialmente, restaura elementos monárquicos, como cuáles: el mayorazgo, la religión única, la constricción de la expresión popular, de lo que se podría entender popular en ese tiempo en términos políticos, y esa restricción estaba condicionada esencialmente al acceso a la propiedad. Quienes votaban, quienes participaban, tendrían que ser personas letradas y con un requisito mínimo de propiedad. Si desarrollo la otra parte del título, que es el tema de los debates, se me iría mucho tiempo en eso, solamente en eso. Desgraciadamente la parte más interesante, pero la fuente que está recopilada en los debates, que duró 90 sesiones por 2 años, fue recopilada bajo la dirección de Valentín Letelier y publicado en 1901, que recopiló periódicos, diarios, actas, sesiones y entrevistas personales. Ahora, yendo a la parte filosófica política de lo que significó la Constitución del 33, por lo tanto su presupuesto ideológico, las formas institucionales que generaron produjo resignaciones a un tipo de realismo político que conduce a un acomodo frente a este régimen constitucional, acomodando ciertos incluso sectores del liberalismo hasta ese momento, entregando una preeminencia al Ejecutivo por encima del derecho, es decir, la fuerza genera derecho, una debilitación clara y evidente de la división de poder entre la figura presidencial. Hago un paréntesis aquí. Como en este momento yo me encuentro estudiando el acta constitucional de la Constitución del 80, muchos de los argumentos son símiles a lo que se construyó, lo que posteriormente fue la Constitución del 80, en qué es lo que genera el derecho, la fuerza o el derecho, y el derecho utiliza la fuerza para que se imponga el derecho. Aquí históricamente a este mismo precepto es lo que recurre el sector nacionalista dentro de la Comisión Ortúzar para decir que la fuerza genera el derecho, no al revés. Por lo tanto, en consecuencia, más la doctrina de seguridad nacional del Estado, se genera un rol tutelar de la Fuerza Armada. El concepto de ciudadanía y de representación son contrañidas en exceso, con el objetivo de generar un hibridismo político de tipo protomonárquico con principios monárquicos, como lo expuso Isidoro Errázuriz, ejecutivo omnipotente, la figura del presidente, como prácticamente una religión política. Son con los cuales se destruyen los elementos que debieran articular dinámicas representativas populares, reproduciendo de esta manera el principio de autoridad.
El régimen que surge a partir de 1830 favorece un interés económico de las clases mercantiles, representadas particularmente por Portales. Las demanda a los capitalistas extranjeros y para ello impone un orden interno. Por lo tanto, la restauración del centralismo hispánico mantiene la estratificación social de la colonia, pero al mismo tiempo protege la propiedad y libera el comercio. La República, que le da forma a la Constitución de 1833, promueve la convivencia del orden colonial con algunos limitados principios republicanos. Ahí están las formas de dominación, tales como el mayorazgo, como lo mencioné, y algunos privilegios eclesiásticos. El disenso de los gobernados son restringidos considerablemente. Ahora, ¿qué significa la Constitución del 33 ante el proceso incluso liberal, que hasta el punto de presentar manifestaciones de las provincias, Coquimbo, Concepción, Valparaíso, Santiago, en cual por igual se representa un parlamento en común, significa un estanco y un retroceso? El hilo conductor de esta experiencia autoritaria, yo creo que, viendo un punto de vista historiográfico, está presente hasta ahora en el ADN del constitucionalismo chileno. Por eso es muy fácil identificar estos presupuestos en algunas agrupaciones tradicionalistas, conservadoras y más aún corporativistas, en los cuales sin tapujos, quizás porque ya es una identidad de parte de ellos, decir van en contra de esto, ver como violento y agresivo cualquier forma que vaya a estos preceptos que se generan, que se confirman en la Carta Magna del 1833. Por lo tanto, me gustaría definir algunos elementos filosóficos políticos de lo que significa el conservadurismo. Yo creo que el conservadurismo de por sí nunca va a ser un proyecto, no es un proyecto político. Como tal, conserva y es recalcitrante cuando se presentan los proyectos. Por lo tanto, es reaccionario. El pensamiento conservador es renuente a todo eso. Incluso más se sitúa en la antítesis del constructivismo y el utopismo, que generalmente es producido por los proyectos ilustrados. Cree en el orden natural. A su juicio existiría un orden natural de las cosas y de la sociedad, por lo tanto, también un orden natural que ningún constructivismo debiera pretender alterar. Solo tal desafío significa que la maldad está concentrada en esos proyectos ilustrados. Lo digo colocándome los zapatos de un pensamiento conservador. ¿Por qué? Profesor, Porque, sí, perdón, 5 minutos para cerrar, para concluir, por favor. ya. Por lo tanto, toda posibilidad de transformación, sea ilustrada o no, a ese orden natural, puede ser incluso comprendido como un engendro, porque va contra la creación en sí misma. Y la creación tiene un orden. ¿Ah? Entonces, violentar la naturaleza de las cosas, la naturaleza de la creación, significa la perversión en sí misma en pensamiento y en proyecto. Por eso no le es difícil al autoritarismo y al conservadurismo, cuando defienden ese orden, quitar la condición humana de quien plantea ese proyecto. Eso es lo grave y eso es lo interesante, en cierta manera, y es lo vigente, que es lo peor, porque se ve en la convención y en otras instancias políticas, y en declaraciones brutales como las que se hemos visto la semana pasada. Para terminar, desde el punto de vista ideológico-cultural, el proyecto conservador es esencialmente tradicionalista y católico. En tal sentido, no es casual que la Constitución del 33 estableciera que la religión católica era la religión del Estado de Chile, con exclusión de todo otro tipo de culto,
Con ello, por cierto, la construcción política conservadora se asentaba en otra instancia de poder, como era la Iglesia, adquiriendo así una gran solidez institucional. Eso sería en virtud del tiempo. Muchas gracias, profesor. Ahora les recuerdo a los presentadores que tienen, tienen 15 minutos en total, pero los últimos 5 es para concluir la idea. Ahora me toca presentar al profesor Pablo Martínez Becerra. El profesor Pablo es doctor en Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, España. Es docente investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha. Sus publicaciones están referidas a temáticas de filosofía política y en especial al análisis de las reflexiones de Martha Nussbaum en torno al desarrollo humano. Actualmente ejecuta un proyecto Fondesit regular titulado La dignidad humana como referencia normativa político-social en la teoría de la justicia del liberalismo idealista de Genaro Abasolo. En este proyecto se entrecruzan variedades de temáticas propias de la filosofía política que se sintetizan en una visión crítica de las diversas teorías de la justicia en relación con la promoción de la libertad y el desarrollo. La actual ponencia se titula Principios de libertad y economía política en el siglo XIX. Reflexiones de la obra de J. Abasolo. Profesor, adelante. Bien, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos y un gusto también que persistan en el coloquio, ¿ya? La gente que viene a escuchar y a hacer preguntas. Bien, voy a leer en razón del tiempo, ¿ya? Principio de libertad y economía política en el siglo XIX, reflexiones desde la obra de Genaro Abasolo, 1833-1884. Mi exposición consistirá en establecer qué ha significado la injerencia del principio de libertad una vez que el principio de autoridad cede su lugar como referente normativo político. A su vez, intentaré mostrar cómo el predominio del principio de libertad, acarreando indudables avances para la formación de la personalidad moderna, se muestra insuficiente para solventar una propuesta calificable de justa. Precisamente el liberalismo social del filósofo chileno Genaro Abasolo se presentará como una perspectiva crítica y en buena medida morigeradora del primado exclusivo del principio de libertad, cuando se trata de ponderar lo que debe el Estado a los individuos. El pensador santiaguino establecerá la necesidad de incorporar el principio de asociación y el de dignidad como referentes para exigir la redención, sobre todo de la masa desheredada. Y ahí, bueno, ahí el problema que no creo que me dé el tiempo para alcanzar la última parte, que es de Abasolo. Bueno, eso es lo terrible, pero bueno, creo que quizás la discusión pueda manifestarse aquello, ¿ya? Bien, lo primero es deslindar el principio de libertad, ¿ya? Y deslindarlo en relación al principio de asociación. A nuestro entender, es evidente que en el siglo XIX el significado del principio de libertad, se esté a favor o en contra de su primado, está marcado por la economía política configurada por los economistas del siglo XVIII. Por tanto, al tener el principio de libertad un arraigo al liberalismo en formación, especialmente el protoliberalismo fisiocrático en especial, posee una acepción que queda delimitada y circunscrita a ciertas pretensiones sociales y políticas. Sin duda, todas esas pretensiones estarán moldeadas por la búsqueda de la realización de un orden político lo suficientemente libre para el desarrollo de las energías intelectuales y morales del individuo. Con todo, estos liberales entenderán que la realización libre de la esfera individual, social y política solo se vuelve posible por medio de un tipo especial de régimen económico, pues no todos son compatibles con la evolución social y el proceso de independencia de las personas. Este planteamiento del problema exige recordar el contexto de emancipación de los siglos XVIII y XIX, y esto involucra tener presente que lo faltante tras el proceso de superación del antiguo régimen era, en principio, configurar la individualidad y no la sociabilidad. Es decir, había que aplicarse a la creación del sujeto y su personalidad, por lo que la libertad suponía más bien desprenderse de aquel todo que determinaba un modus vivendi como una verdadera fatalidad.
Evidentemente, la sociabilidad, que pronto se echó en falta, no podía recuperarse exhumando los lazos societarios del antiguo régimen o de las viejas repúblicas, sino que debía ser creada desde la individualidad moderna, que supone más bien una personalidad desplegable en la sociedad civil y no en la antigua coinonía o polis. En este sentido, la tarea de la política moderna será posteriormente conjugar dicha personalidad, posibilitada recientemente, con una nueva sociabilidad que se proyecte más allá de la personalidad individual y social, hasta lograr una personalidad política. Sin embargo, esta última no puede implicar un retroceso en el camino de la emancipación y la autonomía, sino su consumación al integrar la dimensión individual y social con lo político, o lo civil con lo cívico. De acuerdo a lo dicho, nuestra prioridad será encontrar el significado que al principio de libertad le asignan los pensadores liberales del siglo XIX, en especial el de aquellos que lo identifican con la iniciativa comercial individual que tiene su base en la libertad de trabajo y que en la discusión de la época terminó siendo el significado prevalente. Es evidente que los liberales, en su mayoría, creerán haber hallado en la libertad de la iniciativa económica el cimiento más sólido para la emancipación y el desarrollo individual, más prontamente en esta mirada unilateral y excluyente de otros referentes de acción, les parecerá necesitada de complemento. Con este afán aclaratorio, hemos de destacar el engarce que tiene el principio de libertad con el ámbito económico, y por lo mismo hemos de indagar en el ámbito analítico que traza su significación, a saber, la moderna economía política. Bueno, otro punto. Principio de libertad, escuela industrial y laissez-faire. Ahora bien, ¿cómo se entiende el principio de libertad por buena parte de los liberales del siglo XIX? Para responder se suele contrastar el sistema político de autoridad con el sistema político de libertad. Este último se hace posible cuando fueron rotos los vínculos de los gremios y del feudalismo, y fue proclamada la libertad del hombre y de su propiedad, de contrato y de la concurrencia, del comercio y de la industria. Por tanto, el principio de libertad se corresponde entonces con el régimen de libertad del hombre que ha superado las trabas que se generaban por los privilegios presentes en el antiguo régimen, y ejerce una libertad natural, cuya condición es el laissez-faire y el laissez-passer, entendidos como la indiferencia estatal frente a las iniciativas personales y como la ausencia de tutela. En otras palabras, la creación de la personalidad está ligada al entender del liberalismo al principio de autorresponsabilidad económica, sin el cual la libertad es sólo formal y el cambio social imposible. Por su importancia, un socialista revisionista como Bernstein da la razón a esta idea, al punto que defiende que el liberalismo, junto con haber dado cumplimiento a la misión de establecer las leyes de un orden opuesto al feudal, hereda al socialismo el deber de incorporar a su proyecto dicha autorresponsabilidad económica, que ha devenido, en especial, de su versión más librecambista. Expresa Bernstein. Incluso el principio de autorresponsabilidad económica, aparentemente tan manchesteriano, no puede, en mi opinión, ser negado teóricamente por el socialismo, ni ser dejado de lado por ninguna circunstancia concebible. Sin responsabilidad no hay libertad. Podemos pensar teóricamente lo que queramos sobre la libertad de acción del hombre, pero en la práctica debemos partir de ella como base de la ley moral, pues solo bajo esta condición es posible la moral social. Y asimismo, en la época del transporte, es imposible una vida social sana en nuestros estados, que se cuentan por millones, si no se asume la autorresponsabilidad económica de todos los que son capaces de trabajar. El reconocimiento de la autorresponsabilidad económica es la devolución del individuo a la sociedad por los servicios que ésta le presta u ofrece. Hasta ahí Bernstein. Al parecer, Bernstein tiene claro que el propósito inicial del liberalismo consistía en superar el reino de la arbitrariedad y los privilegios propios del antiguo régimen, y no, como se cree, abrir el paso a las leyes del reino darwiniano que conduce al predominio del más apto. A la naturaleza, más que insensible, frente a la desgracia del más débil o a la fortuna del más fuerte, se la juzgaba imparcial y por lo tanto suficiente para constituirse
en la referencia normativa para la superación de las relaciones de dominación. Por ello, parte de la escuela del laissez-faire se concebía como afín a la defensa de los derechos naturales consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De hecho, desde ese referente de legitimación, defiende el principio de libertad. Para hacer más inteligible el contenido del principio de libertad, resulta bastante explicativo recordar la manera en que se debatía en torno a los referentes doctrinales de las constituciones que habían de regir el destino de las nuevas naciones de América del Sur. En esta tarea, como es evidente, pareció haber una premisa inamovible que exigía justamente poner siempre por delante la búsqueda de la independencia económica como condición de la emancipación, pues ella configura, sin más, las condiciones de expansión y del bienestar de las personas. Por lo ejemplar, podemos fijarnos en cómo Juan Bautista Alberdi, 1810-1884, a mediados del siglo XIX, explicaba que el principio de libertad había implicado tomar una opción principalmente referida a un enfoque económico, que debía ser sancionado al nivel del derecho público constitucional. Se trataba de elegir una escuela que, a su entender, vinculase adecuadamente el derecho público con la economía política, y esto era equivalente a determinar a qué se daba más relevancia, si a la libertad o a la regla, o en otros términos, si al hombre o al ciudadano. Dicho de otro modo, el punto de partida intransable para Alberdi es encontrar un régimen constitucional opuesto al constitutivo del antiguo régimen, es decir, que fuese emancipatorio para las flamantes repúblicas. Para dar forma a la Constitución, era de suma importancia elegir entre las escuelas de economía política, y el criterio para decantarse por una, en particular, decía relación con el aseguramiento, ante todo, de la libertad frente al régimen despótico de autoridad. Estas escuelas son la mercantilista, con el sello colbertiano del intervencionismo, la socialista, que mostraba ya diversas facetas conforme a los grados de igualdad buscados, la fisiocrática de Quesnay, circunscrita al régimen agrario, y la industrial de Adam Smith. Sin ambajes, Alberdi se decanta por la escuela de Smith, que superando las limitaciones de los fisiócratas, mantenía la premisa de dejar hacer y dejar pasar, esta vez no dentro de un régimen limitado a la generación de riqueza desde la tierra, sino que agregaba a esta fuente productiva el comercio y la fábrica. Luego, el principio de libertad tomaba forma en el trabajo libre, y esta libertad era la concedida al mismo trabajo, era la que concedía al mismo trabajo el valor propio de la dignidad. A juicio de Alberdi, la incorporación a la Constitución del principio de libertad proclamado por la escuela industrial es la expresión social en América. Con esto, Alberdi tomaba partido por una posición liberal claramente definida, pues tiene conciencia de la interdependencia entre política y economía, en el sentido de que no puede haber libertad política sin libertad económica y viceversa. Bien, bueno, no voy a alcanzar, pero voy a leer un párrafo más y concluyo. En acuerdo a lo anterior, lo que están pensando los liberales como Alberdi es que la causa eficiente de las posibilidades de desarrollo individual y social se encuentran en la alianza entre la libertad comercial, los progresos de la ciencia y un derecho constitucional preocupado por la igualdad en las reglas de juego. Como hemos dicho, si bien tras esa consideración no opera en ellos necesariamente una mentalidad que ve la vida solo en su fase económica, sí gravita el convencimiento de que desde este punto focal se han dado las luchas más efectivas contra la heteronomía, y por tanto se ha generado el impulso más firme en contra de las relaciones de dominación, entre las que se cuentan, por ejemplo, la esclavitud, el servilismo, la dependencia corporativa, el vinculismo propio del régimen agrario, el trabajo obligatorio gratuito, etc. Al decir de Dietze, el laissez-faire fue concebido en el momento en que el hombre luchaba por liberarse de los lazos del antiguo régimen, con sus limitaciones, el desarrollo de la personalidad humana. Significó no solo una resistencia contra el colbertismo y el mercantilismo, sino también contra las restricciones impuestas por las costumbres del lugar y los gremios. Bien, para resumir, para pasar a Abasolo, o sea, bueno, Abasolo evidentemente va a considerar como uno de los elementos cruciales de un régimen de libertad el tener como eje de su teoría de la justicia al principio de libertad. Pero dice que es insuficiente. ¿Por qué?
porque el principio de libertad no permite jerarquizar las libertades. ¿Ya? Es claro que en Abasolo hay libertades que valen más que otras, ¿ya? Por lo tanto no es sencillamente un laissez-faire. Claro, no se trata de la libertad no sé, pues de poder explotar al otro o de iniciativas comerciales que terminan, ¿no es cierto?, en injusticias sociales. Y por eso que él va a incorporar el principio de asociación, pero con bastantes, diríamos, matices. No al mismo modo como lo va a incorporar Lastarria, sino tomando ciertas precauciones. O sea, si yo me asocio, ya tengo que tener en cuenta que hay un fin humano, que es la expansión y la creación de la personalidad. Y si esas asociaciones van en contra de aquello, bueno, evidentemente esas asociaciones se consideran como espurias y se consideran absolutamente, bueno, inapropiadas políticamente. Y por otro lado, va a incorporar el principio de dignidad. Y sobre todo, él va a decir que es el principio de dignidad ofendida. ¿Ya? Y eso va a ser un referente que le va a permitir, ¿no es cierto?, morigerar el primado de ese principio de libertad y por lo tanto también acceder a el intento, ¿no es cierto?, de creación de la personalidad del universo de las gentes, no solo de algunos, sino de todos. Bien, hasta ahí, para no abusar. Justo a tiempo, profesor. Para finalizar con el ciclo de esta segunda etapa del coloquio, presentaré a la compañera Elena Rivas Cambis. La compañera es estudiante de tercer año de la carrera de Pedagogía en Filosofía de la Universidad de Playa Ancha. Recibió el premio de honor del Liceo Eduardo de la Barra, tanto de la asignatura de Filosofía como de Lenguaje. Ha desarrollado cursos sobre feminismo, educación sexual y ecología política. Profesora voluntaria además en el área de Historia, el preuniversitario solidario de la Universidad de Santa María, y forma parte del comité organizativo de los 2 congresos gestionados desde la carrera de Pedagogía en Filosofía UPLA, titulados Pensamiento en Cuarentena. Actualmente es parte de la red de filósofas feministas en Chile, así como del grupo de estudio UPLA-UPN, conformado por estudiantes y docentes de la carrera. También agregar que es ayudante ad honorem de la Cátedra de Ética guiada por el profesor Pablo. El trabajo a presentar es una crítica a las formas en que se han establecido las libertades y derechos de carácter universal, teniendo en cuenta la segregación hacia las mujeres. Y se titula Libertad y derechos de la mujer, entre el solapamiento y la invisibilización. Compañera, adelante. Gracias, Guillermo. Primero tengo que agradecer a Samantha porque hizo una muy buena contextualización de las mujeres como históricamente y me dio el paso para poder hablar un poco más adelante en la historia. Voy a leer una parte, no sé, no, en realidad no sé manejar mucho el tiempo, entonces voy a leer una parte y cuando deje de leer voy a como conversar más que seguir leyendo el trabajo. Bueno, mi trabajo se titula Libertad y Derechos de la Mujer entre el solapamiento y la invisibilización. Y para partir, quería partir con una cita de Simone de Beauvoir, que estuvo como muy, se estuvo como compartiendo mucho teniendo en cuenta el contexto político chileno. Y dice, no olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debes permanecer vigilante toda tu vida. Ya, entonces, mi trabajo es un poco más adelante del de Samantha, tiene que ver más con la modernidad. Entonces voy a hacer como una contextualización antes de ir al problema eh, central. Entonces, la modernidad se ha caracterizado por presentarse como el momento histórico en donde pasamos de ser barbarie a convertirnos en sociedad. Pasamos a ser sujetos completamente racionales, con leyes que respetar y deberes que cumplir. Todo ello en pos de un beneficio mayor, el bien común para una sociedad más justa y más libre. La modernidad se presenta como el momento en que cada ciudadano mide sus metas según su propia voluntad y puede hacerlo porque es un hombre libre. Entonces aparece un concepto importante, la libertad de actuar, de capitalizar, de movilidad, de conocer e incluso la libertad de instruirse. Hasta ese momento en la historia parece ir todo consecuentemente avanzando hacia una mejor sociedad. Ay. Ay, me perdí. Sin embargo, hasta este momento no nos hemos cuestionado para quiénes son estas libertades.
La principal consecuencia de las luchas sociales es obtener privilegios, libertades. El propósito moderno puede ser explicado como la decisión de alcanzar la libertad autoconociéndose, prescindiendo de la dirección ajena. Es un logro de la razón ilustrada para la cual solo puede existir la libertad, lo que conduce paulatinamente a la emancipación del género humano. A partir de este principio se explicará la superioridad del mundo moderno respecto del pasado y del presente descubierto y colonizado, así como su tendencia hacia la crisis. La subjetividad es una relación exclusiva del sujeto consigo mismo, caracterizada como la tendencia ineluctable hacia la libertad, que se consigue por obra del ejercicio de la reflexión. Las mujeres participaron activamente de estos movimientos en pos de la libertad y los derechos, y sin embargo esta libertad se fundó exclusivamente para algunos. El feminismo como teoría crítica se gestó al hilo de los ideales ilustrados de igualdad y libertad que permitieron la constitución de los estados democráticos. Desde sus primeras reivindicaciones ha dado visibilidad a la propia dialéctica de la ilustración. Mientras los varones celebraban la construcción de un espacio público de libertad, las mujeres se quedaban a cargo de satisfacer sus necesidades naturales en un espacio que fue privado de legalidad. El gran eslogan de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, en conjunto con la lucha de las mujeres por el ideal de la libertad, quedó solapada cuando se decidió que esta libertad y derechos no serían para todos, vale decir, solo para hombres y no para mujeres. El elemento que no se contempló al momento de la lucha en conjunto por derrocar la monarquía fue que la tercera parte de este eslogan era fraternidad, que significa afecto y confianza propia entre hermanos o de personas que se tratan como hermanos. No se menciona una mujer. Y con ello la mujer queda privada de derechos. Y son muchos años los que pasan donde la mujer va cobrando sus derechos y libertades, pero en todo momento tiene que estar luchando por ellos. En 1940 se establecen los derechos humanos, derechos para todas las personas cuyas características son universales para todas y todos, indivisibles e integrales. Es que puse muchos detalles en esto, voy a nombrarlo y dar como una pequeña descripción solamente. Indivisibles e integrales porque logran cuidar la dignidad de las personas desde distintas áreas. No se les puede dividir, todos los derechos son igualmente importantes. Son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, que no se pueden quitar ni ceder, no se pueden negar o limitarlos, a menos que exista una indicación en las leyes que reconozcan situaciones excepcionales en ellos. Y finalmente son dinámicos, pues a medida que avanza la historia se reconocen nuevos derechos que se suman a los ya reconocidos. La forma de comprender la dignidad humana se amplía y se profundiza a medida que surgen nuevas formas de atacarla. En este sentido, para seguir avanzando en la protección de la dignidad humana, los derechos conseguidos deben ser irrenunciables y ellos deben sumarse a los nuevos. Y entonces se supondría que con esta aparición de los derechos humanos, las mujeres por fin quedarían como contempladas en estas libertades y en esta como validez de sus propios derechos, pero sin embargo esta nueva distinción de derechos asegura las libertades de todas las personas, esta vez incluyendo a las mujeres, luego de milenios de años siendo segregadas, solapadas a la vida privada, excluidas de actividades públicas y derechos ciudadanos fundamentales. Derechos ciudadanos. Finalmente los derechos humanos constituyen una victoria para las mujeres. Ya, entonces aquí aparece una filósofa, Martha Nussbaum, que habla de las capacidades humanas en relación a los principios políticos. Entonces ella dice que las capacidades son principios básicos suscritos como garantías constitucionales exigibles. Así, el compromiso de los gobiernos sería asegurar las bases sociales para el desarrollo de las mismas. Su propuesta es una teoría más bien parcial o incompleta sobre la justicia, distribución, porque es compatible con diferentes visiones de la distribución por encima del mínimo fijado. Ya, quizás como un poco técnico esta definición. Lo que dice ella es una concepción normativa y valorativa, por tanto es abierta al diálogo y al consenso político. No es una teoría instrumental de justicia, sino que está orientada a un resultado. Ella identifica una lista de capacidades humanas, que sería lo que la gente realmente es capaz de hacer, de acuerdo a una idea intuitiva de la vida, como en relación a la dignidad del humano, y las coloca en el contexto de un tipo de liberalismo político
donde convierte estas capacidades en como metas políticas. Entonces estas capacidades se supone que determinan el desarrollo de ciertas personas en la sociedad, y ella tiene una cita que puse que dice: en definitiva, las mujeres como seres humanos tienen la capacidad de decidir sobre su propio concepto de vida buena. Se trata de una cuestión de justicia. El problema es que no siempre se ha considerado a la mujer un ser humano, con las mismas características que el hombre. Se ha dicho que mujeres y hombres tienen naturalezas distintas. Pues bien, no parece razonable defender una naturaleza diferente de ambos sexos, como tampoco parece razonable argumentar que los sexos cumplen roles sociales divergentes y que, por tanto, deben desarrollar tales capacidades en esferas distintas. Ni siquiera ha de ocurrir en sociedades culturalmente distintas, al menos en el nivel básico que plantea la teoría de las capacidades. Entonces ella dice que a pesar de estas diferencias en tanto capacidades dentro de la sociedad, no son elementos constitutivos para hacer una separación tan como brutal que existe en la sociedad, donde tenemos muy inculcados los roles de género. Entonces, pasando ahora a la realidad de los derechos y libertades, tal como la Revolución Francesa se establece los derechos del ciudadano, excluyendo a las mujeres, los derechos humanos tampoco contemplan la violencia a la mujer por el hecho de ser mujeres, una violencia sistemática que no incluye, pero no es exclusivamente, el acoso, el abuso, asesinato, siendo la única causa y motivo el hecho de ser mujeres. Esta violación a nuestro derecho no está tipificada dentro de los derechos humanos debido a su universalización. No hay cabida al cuestionamiento, la vida normativa... Ay, escuché algo. ¿No? Ah, ya, sigo leyendo entonces. No hay cabida al cuestionamiento, la vida normativa y la legislación se quedan cortas cuando se habla de libertad de las mujeres, sus derechos y su seguridad, no porque el Estado deba tener un rol paternalista sobre las mujeres, sino que es el estamento encargado de proveer estos elementos básicos para poder desenvolverse en la sociedad. Incluso en la filosofía, las mujeres no han sido sujetos comprendidos dentro de las nociones universales. En consecuencia, en menor medida aún, han sido considerados sujetos éticos o políticos. La universalización, que busca la integración de todos los grupos, resulta excluyente para las mujeres. Entonces, después, quería hacer una referencia a unos tipos de ética de Adela Cortina, que ella habla de la ética de máximos y la ética de mínimos. Dice que, en primer lugar, la justicia se refiere a lo exigible en el fenómeno moral. Entonces estamos hablando de que la justicia tiene que estar relacionada con lo que está pasando como en la sociedad en la que se vive. La justicia va a estar determinada entonces por los intereses morales de cada sociedad. Y dice que existe una ética de mínimos que tiene en relación con la justicia, que es una versión universalizable de los fenómenos morales, deberes exigibles a todo ser racional. Entonces esta es una ética meramente de leyes. Y luego habla de una ética de máximo que tiene relación con la felicidad. ¿Por qué? Porque es en relación a los ideales de la vida buena, en donde el conjunto de bienes presentan una jerarquización para garantizar la felicidad. Ella no habla de una vida como feliz en tanto como individuo egoísta que quiero ser muy feliz, sino que habla de un buen vivir dentro de la sociedad. Entonces, si tenemos todas estas libertades y tenemos todos estos derechos, ¿por qué se nos sigue segregando? Hay un estudio como que agregué, que habla que... 5 minutos. 5 minutos, ya, sabemos bien. Que las mujeres tienen miedo a ser atacadas físico, psicológicamente. Ay, me fui. Ya, otra cosa. Ya, el miedo como parte de la rutina de las mujeres. Dice que el 83% de las mujeres que han sido encuestadas tienen miedo de salir de la casa de noche. No significa que dejen de hacerlo o que se priven de esta libertad, sino que lo hacen con miedo. Entonces hay un vacío dentro de estas libertades o dentro de estos derechos, en donde las mujeres en realidad no se sienten plenamente libres o sienten que sus derechos van a ser completamente resguardados por la justicia o por el Estado. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues yo vi una entrevista de Chomsky, no les voy a decir que me leí todos los textos porque era bastante material que estuve viendo, pero vi una entrevista donde él dice, es este como debate que tiene con Foucault, y dice que hay que calcular las injusticias relativas, y considera que la violencia es válida en cuanto es como defensa
para generar un resultado en una sociedad más justa. Entonces la violencia no es válida si es que es porque sí, pero sí es como un medio para poder tener una sociedad más justa. Eh, es como una herramienta más que no sé, pues un elemento negativo. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para poder garantizar nuestra libertad plena, no sé, pues el poder hacer uso de todos nuestros derechos? Sería generar una ética de la felicidad, una ética de máximos, como dice Adela Cortina, o sería tomar como medios violentos para romper con un sistema de justicia que tiene una moral que no nos favorece a nosotros. Es una pregunta abierta para todos en realidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, compañera. Bueno, a continuación, ya que finalizamos las tres presentaciones, abriremos lo que es la ronda de preguntas. Levanten la mano, yo lo anoto para que ustedes puedan realizar la pregunta al presentador que estime conveniente. Eso. Yo tengo, Guillermo, una Perfecto. consulta para los tres ponentes. Comienzo por Camilo Tis, ¿ya? Bueno, uno igual cuando escucha estas presentaciones se va haciendo ideas, se va imaginando y va haciendo relaciones que a lo mejor no había hecho antes, ¿ya? Eh, En las tres presentaciones, de alguna manera u otra, estaban cruzadas por el principio de autoridad, como pasó en la mañana más o menos, ¿ya? Aunque no tan evidentemente quizás. Eh, Al respecto, quería consultarle al profesor Camilo, porque él señaló que hay una suerte de acomodo, digamos, en la generación de la Constitución al régimen constitucional y habla de que la fuerza genera el derecho, ¿ya? Yo me pregunto, ¿qué no? Y a propósito con lo que terminó de presentar Elena, ¿ya? Que habló de la violencia, no de la fuerza, pero de alguna manera u otra está, digamos, ligada, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué no se genera dentro de la sociedad, qué no se genera por la fuerza? De alguna manera u otra, si no estoy hablando solo de la fuerza física o de la violencia física, porque no creo que Elena se haya referido quizás solo a la violencia física, sino que a otro tipo de violencia, no sé cómo expresarlo, pero porque estaba pensando en la propiedad privada. ¿Cómo se generó la propiedad privada? Entonces, en algún momento alguien dijo esto es mío y tú no te metas acá, la propiedad privada que, entre comillas, incluso tienen los animales, ¿ya? Esa propiedad privada se crea a través de la fuerza y luego se va formalizando, legalizando, un poco lo que pasa a propósito de lo que pasó con el golpe de Estado de Pinochet. Después se toma por la fuerza el poder y se legaliza, se formaliza. Y lo queramos o no, estamos viviendo conforme a la Constitución del 80, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué no se... o sea, ¿cómo avanza la sociedad humana? Eh, o si la sociedad humana puede avanzar exenta de la fuerza, del uso de la fuerza. Mm, em, a ver, yo creo que hay que tomar el peso y dimensionar lo que significa la Constitución del 80 y más grave aún, cómo se normalizaron la condición humana en esa misma Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 pertenece más a una declaración de principio que a un cuerpo normativo. ¿Por qué? Porque si existió en su momento un artículo que dijera no solamente ciertos partidos marxistas fueron prohibidos, sino que las conductas están prohibidas.
las conductas están sancionadas. Y al mismo tiempo, respecto a la fuerza y a la violencia, es legitimada porque justamente al estar la Constitución del 80, al estar basado en el derecho natural, el Estado en sí mismo es un engendro producto de un desarrollo ilustrado que atenta contra un orden eclesiástico, entre otro tipo de orden, el pensamiento conservador. Por lo tanto, la ilustración es la perversión máxima de la razón, y su expresión máxima incluye el feminismo y el marxismo, porque es intelectualizar el mal, intelectualizar poner en cuestión el orden. Entonces, por eso ellos caen, yo digo ellos, los pongo vigentes, ellos caen en esta argumentación. Por eso es fácil para ellos manejar el miedo, por ello es fácil decir, ¿estás o no estás con la violencia? Es decir, es A o es B. Por lo tanto, su argumentación, como en el derecho natural, es una argumentación netamente aristotélica. Así lo construye Jaime Guzmán. Ahora, la disyuntiva que se viene, que ellos están dispuestos a la violencia para defender algo que es legítimo a la creación. Eso en parte podría opinar, pero la gravedad del asunto, y no es menor, que el proyecto, la estrategia que ellos plantean y siempre han planteado, y el primer semillero se encuentra en la Constitución del 33, es el sabotaje a las organizaciones que vayan contra ese orden natural. Eso más o menos puedo responder yo. La otra parte le correspondería a Elena. ¿Puedo, Guillermo, seguir haciendo preguntas, no? Que tenía una pregunta para cada exponente. Parece que no está Guillermo, se fue. Sí, ¿Sí? no, estoy aquí. Te he estado escuchando atentamente. Sí, adelante. Sí, a Pablo, igual, es como, no está arreglado esto, por si acaso. No está arreglado. Ya, con Pablo trabajamos solo. Pero Pablo, igual el principio de autoridad, que tengo anotado por acá esto, em, em, no, es que quería consultar qué piensas desde la perspectiva de esto, es que se habla mucho de que se va avanzando en estas libertades, que pareciera que son libertades para todos. Estoy pensando específicamente en Chile, en el desarrollo, digamos, político-social. ¿Ya? Pero parece que las libertades que se van de repente generando para la mayoría son más bien de una búsqueda de contención social. ¿Ya? Se va conteniendo la sociedad, quizás generando la posibilidad de que consideren que tienen más libertades, pero no deja de haber una autoridad, digamos, que se va rotando, por decirlo de alguna manera, en el poder, y se disfraza más bien, digamos, la contención social con otro tipo de nombre. ¿Ya? Bueno, lo tenía anotado por acá, pero entonces no sé si me sigue la idea. ¿No? ¿Aló, Pablo? Sí, estoy aquí. Sí, te escucho. Entonces, lo tenía anotado acá, anoto muchas cosas. La contención social se disfraza de protección social. Entonces, se va conteniendo el avance de la sociedad, el avance, comillas, de la mayoría, a través de estas ideas, estas políticas de protección social, pero en realidad lo que se va haciendo es conteniendo el avance de las posibilidades de verdadera libertad que tiene la gente. No sé cómo lo ves tú. Claro, bueno, yo creo que
las leyes siempre van a tener ese cariz de contención. Ahora, la idea siempre ha sido de las leyes, bueno, aspirar, y bueno, y esa es la aspiración de la filosofía política, ¿no es cierto? De tratar de legitimar leyes que traten de alguna manera elevarse por esas relaciones de dominación propias de la facticidad. Yo creo que o sea, yo creo que la filosofía política parte, ¿no es cierto?, de ese convencimiento de que aquello es posible, o sea, de que yo puedo, ¿no es cierto?, tener una aspiración, aunque no sea utópica, al menos contrafáctica, respecto de ciertos referentes que yo considero como imparciales. Bueno, y lo uno un poco a tu primera pregunta. Yo creo que el tema de la violencia, bueno, es casi constitutivo de lo material, ¿no es cierto?, el ejercer fuerza, oposiciones y todo lo demás. Pero claro, yo creo que diríamos, ese inicio, diríamos, tal vez sórdido muchas veces, ya intenta de algún modo, bueno, depurarse, refinarse, y la filosofía política a veces la encargada de transitar, ¿no es cierto?, de esa dimensión, diríamos, más natural, más de determinación, a una dimensión, bueno, que aspire, ya sea por procedimiento, no sé, y ahí la filosofía política da varios ejemplos, ya primeramente el ejemplo de Rousseau, el ejemplo de Kant, el ejemplo de Rawls, el ejemplo de Habermas, que son ejemplos de intentos procedimentales por rebasar esas condiciones de facticidad hacia una dimensión, bueno, podríamos decir, de condiciones ideales de liberación, que permitan una deliberación y el llegar a acuerdos intersubjetivos más allá de esas relaciones de dominación, de violencia, de retórica. Entonces, claro, yo quizás puedo decir que la facticidad, aquello no es, bueno, siempre va a estar marcado por esa dosis de violencia, por esa dosis de contención, pero claro, la filosofía práctica aspira principalmente a un deber ser, y en ese deber ser cabe esa aspiración a lo imparcial. O sea, claro, obviamente que eso siempre puede ser calificado de utópico, eso siempre puede ser calificado bueno, de una quimera, pero creo que esa es la tarea principalmente de la filosofía política. Aspirar a esos principios, quizás ya no le demos el carácter de un principio que se va a realizar al dedillo o un proyecto de felicidad universalizable, porque bueno, lo vemos como imposible, pero sí determinados acuerdos intersubjetivos que cuenten, ¿no es cierto?, con la afirmación, el consentimiento, la argumentación de los afectados. Entonces, creo que la salida va por ahí, o sea, de propuestas, y por eso yo decía, o sea, en los procesos deliberativos, a nivel, no sé, de asambleas constituyentes y todo lo demás, claro, ellos necesitan un modelo de racionalidad, y ese modelo de racionalidad, bueno, es propuesto por la filosofía política. Y a veces, claro, nos falta, bueno, no sé si faltará, pero me da la idea, ¿no es cierto?, que falta la idea de proponer un tipo de racionalidad, ya que tarea que sí ha hecho la filosofía política, un modelo de racionalidad que me permita llegar a consensos normativos, bueno, que estén en la medida de lo posible libres de esas relaciones, ¿ya? Y creo que Abasolo también va en esa línea. Yo creo que hay una teoría de la justicia que pretende tener validez universal y que intenta desprenderse justamente de ese ámbito de determinación empírica, fáctica, en la cual, bueno, no podemos dudar que no hayan relaciones de dominación o de violencia. Pero claro, está esa aspiración. Y yo creo que en eso descansa, bueno, toda posibilidad de esperanza, toda posibilidad de, bueno, diríamos, de una justicia o de un marco normativo justo, bueno, que valga para todos. Bueno, siempre abierto a revisión, por cierto. Gracias, profesor. Y la última, que quería consultarle algo a Elena, ya, no es que me esté apropiando de las preguntas, pero me interesa, digamos, algo, ¿no? Lo primero, Elena, que yo escucho mucho, porque tengo que hacer clase de eso también, de cuando se pasa de la época, digamos, medieval a la época moderna, y que
porque usted lo dijo ahí, en la modernidad pasamos a ser sujetos completamente racionales. Yo no creo que sea tan así, yo creo que generalmente es un grupo, un grupo, una élite si quiere, o una suerte de casta, es la que empieza a vivir conforme a esa racionalidad y tener al hombre o al ser humano como centro. La gran mayoría de la gente sigue viviendo como seguimos viviendo todos, en base a emociones, pasiones, religión, creencia, etcétera, ¿ya? Ah, pero eso como una suerte de cogollo de lo que quiero preguntar. La pregunta va hacia una cuestión bien específica. Es que si cree usted, Elena, y a propósito del currículum que leyó su compañero Guillermo, que igual es muy interesante, si cree usted que son las mujeres quienes tienen que hablar de las mujeres, si son ellas las que tienen, ustedes las que tienen la autoridad para ello. ¿En qué lugar queda el hombre con el discurso, digamos, feminista, o si puede involucrarse de alguna manera u otra? Porque esto es como cuando alguien, por ejemplo, que no sufre racismo, habla y defiende, habla contra el racismo, ¿ya? Entonces, el que es afectado, y a propósito de lo que decía el profesor Pablo, los afectados tienen que participar, digamos, de las normativas. Los afectados, en este caso, eh, a partir de lo que hablaba usted, que yo creo que está casi en el ADN nuestro, desde Aristóteles, cuando uno lee la política, ¿ya? Esta separación y la ubicación de la mujer, entonces está en el ADN nuestro, no digo nuestro solo de los hombres, sino que de las mujeres también, esta perspectiva patriarcal. Entonces, insisto, ¿son las mujeres las llamadas a hablar de esto solamente? ¿Son las más autorizadas para hablar de esto? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, con lo de la modernidad, en realidad me refería justamente que se genera como esta centralidad de qué va a ser la modernidad y qué vamos a transmitir nosotros, y ellos son los que van guiando como la imagen que se genera de la modernidad. Pues no me refería tampoco a que todos iban a ser como muy ilustrados, sino que se genera como esta jerarquización dentro de la sociedad y que después esta se transmite a la exterioridad, pues. Y en cuanto a quién debe pensar las mujeres, yo creo que las mujeres somos quienes tenemos que pensarnos nosotras, porque los hombres ya han hecho como demasiado, ya nos han pensado y ya han establecido demasiadas cosas sobre nosotras, y creo que es momento en donde tomemos como las riendas de este como cuestionamiento y nosotros decidamos qué queremos ser y cómo serlo, pues. Entonces, todas estas imposiciones patriarcales que usted igual mencionaba, eh, no fueron como creadas por nosotras porque nosotras decidimos que queríamos ser oprimidas, o son cosas que dentro de las sociedades guiadas por hombres fueron imponiéndose. Entonces yo creo que para como que generar esta liberación total de las mujeres, nosotras tenemos que pensarnos a nosotras, y ustedes tienen que pensarse a ustedes como qué hicimos nosotros para dejar que todo esto pasara, po? O qué sigo yo como hombre perpetuando en la sociedad que sigue oprimiendo mujeres, pues, pero no pensar ustedes qué van a hacer las mujeres y qué es lo correcto para ellas. Esa es mi opinión personal. Gracias, Elena. Perfecto. ¿Alguien tiene otra pregunta del público? ¿Entre profesores? Yo tengo una pregunta entonces, ya que ocuparé mi rol de moderador para poder hacer la pregunta al profesor Camilo. Eh, es que siempre he tenido, siguiendo lo que sería como la teoría de Salazar, que en el fondo siempre cuando hay una reivindicación popular en la República de Chile, siempre se junta lo que sería una élite política, una élite militar, y junto con lo que serían intelectuales conservadores. Pasó en lo que sería posteriormente la Guerra Civil de 1829 y culminó con la Constitución de 1930 o 33, no recuerdo. Posteriormente también con la Guerra Civil de 1891, que se entra a un parlamentarismo, posteriormente después en 1928, y para qué decir la Constitución de 1980. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención lo que sería ya la figura del la figura de Portales, y también el proceso de principios del siglo XIX, porque creo que eh, ese modelo es el que se ha replicado históricamente en los dos siglos de república en Chile.
ese modelo centralista, en el fondo en el que tenemos que defender la civilización chilena, se comprende desde La Serena hasta Concepción, hasta el Biobío. El resto, no, el sur, barbárico mapuche, el norte, no, extracción sin límite. Lo digo en términos de palabreo. ¿Por qué podría opinar al respecto, profesor, con el contexto que le acabo de realizar? El profesor Salazar, el gran aporte que él hace en la historiografía es primero que él parte de identificar un sujeto en el bajo pueblo y no analizar el desarrollo de la sociedad partiendo desde la estructura, desde arriba de la superestructura, por decirlo en términos marxistas, y identifica que por debajo discurre en forma permanente, incluso hasta misteriosa, una forma de organización, de transmisión y reproducción de identidad. Que de esa manera se podría explicar el estallido social. Y involucra justamente los principios, los presupuestos culturales de lo que se define epistemológicamente el feminismo. Una de las cosas, como ejemplo, sirve que las barricadas, y yo alcancé a ver algo de eso, en las poblas las paraban las viejas, ¿cachai? Como las ollas también, ollas comunes, mientras el hombre andaba tratando de conseguir lo que pudiera. Entonces, en la oralidad de la identidad, el bajo pueblo supo reproducirse, y eso es una pega para la historiografía, no solamente la historiografía, sino para la disciplina, la ciencia social y la humanidad, de descubrir. Y nuestra condición de mestizo, por mencionar al profesor Salazar. Ahora, respecto a lo que está pasando, es novedoso no solamente en Chile, es novedoso también a nivel mundial. Existe al mismo tiempo cuando se plantean proyectos nuevos, sobre todo respecto a las leyes, a la normativa, en resumen a la Constitución, existe un germen, podría decirse, de autosabotaje. Si es que esa construcción normativa no está amparada por la fuerza, que es la experiencia que tú más o menos identificabas, que son las constituciones del 33 hasta ahora, hasta el 80. A diferencia que las constituciones mencionadas, cada constitución tiene un presupuesto que hemos podido identificar últimamente, un presupuesto ideológico cada vez más amplio. Por ejemplo, en el caso de la Constitución del 80, la democracia cristiana participa en la Comisión Althusser con su visión del derecho positivo, y la postura de Jaime Guzmán, que pertenece a un gremialismo corporativista, era marginal. La diferencia, lo que hace la diferencia y pone fin a los debates y termina sancionada la Constitución del 80, es que en los pasillos del poder se determinó lo que iba a hacer. Y al mismo tiempo eso imbrica con el modelo económico que se necesitaba. Por lo tanto, en resumen, yo creo que es un proceso revolucionario que empieza en los 60 con Frey y termina principiando en los 80 con la AFP. ¿Eso más o menos responde a tu pregunta o se me va algo de tu pregunta? Sí, es más o menos como, de hecho sí, como que me la alcanza como a responder satisfactoriamente, porque mi idea era de que es este mismo republicanismo desde 1810 hasta 1850 que forja las bases de lo que es esta élite actual, élite económica, élite política e intelectual que tenemos hasta el día, y que se ha ido replicando en estos 2 siglos de república. Se me va un detalle, me acordé de una parte de tu pregunta. Hablaste de la imagen de Portales. Dicen que Portales es símil de lo que fue Guzmán para Pinochet. Yo no creo eso. Puede que sea el símil con Egaña. El Estado portaliano, ¿cómo está presente en la liturgia institucional ahora? Está presente en el orden.
incluso es más, en el orden que nos diferencia de nuestros países hermanos. La Constitución del 33 se pone el Estado en forma, lo que Jocelyn Hall identifica como el peso de la noche. El pequeño Estado, las pequeñas provincias se ordenan ante el federalismo convulsionado con diferentes propuestas, y aquí cito una carta de Bolívar a un amigo en común que tenía con Andrés Bello, en cual solicita rescatar a Andrés Bello de aquí de Chile, porque era muy posible que Chile se disolviera como tal y fuera absorbida por otros estados más fuertes. Entonces, uno de los factores que hace que Chile sea un estado unitario, fuerte, autoritario, es la guerra con los países hermanos. En el caso de Confederación Perú-Boliviana, y ahí hay un conflicto porque Chile es partícipe de la liberación, en el caso del Perú, y muchos militares que incluso los que ejecutaron el tiranicidio contra Portales, fueron parte de esa guerra de independencia junto con el Perú. Entonces se impone, se hace una racha, por decirlo de alguna manera, contra la posibilidad de que el ejército sea deliberativo pero con principios liberales. Y desde ahí hacia adelante, con el Estado portaliano en forma, el ejército pasa a cumplir un rol militar, un rol político que se sanciona en la Constitución del 80. Pero solapadamente, antes, ellos son los que crean las condiciones para las constituciones, ¿no? Y la novedad ahora, es, como decíamos anteriormente, es que no están ellos no crearon las condiciones, fue un estallido. Pero, sin embargo, ¿en qué están ellos? ¿De qué manera participarían? ¿De qué manera van a ser considerados en la nueva constitución? Bueno, son interrogantes que están ahí más para pega de historiador, pero en 10 años más. Eso, si es que pude responder satisfactoriamente. Gracias por la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ahora también tenía una pregunta para Elena. Con respecto a lo que serían los conceptos de derecho, del derecho femenino, ¿cómo se podría realizar lo que sería como una reinterpretación del sujeto femenino y con y una nueva como epistemología feminista? Como el repensar a nosotras como en la sociedad, ¿te refieres tú? Exacto, gracias. Ya. Eh, bueno, yo creo que esa es como la pregunta, po. O sea, no le voy a decir que tengo una respuesta porque es lo que se está discutiendo dentro del feminismo, es cómo nos planteamos nosotras dentro de la sociedad y cómo hacemos para que la sociedad respete nuestros derechos. Pues el estudio que había puesto en realidad lo ponía en relación como al derecho universal de movilidad, en que todos tienen derecho como a moverse libremente y está un poco más relacionado a la migración, pero las mujeres dejan de moverse libremente cuando es de noche porque tienen miedo de su seguridad. Pues entonces, eh, tenemos estos derechos, pero como que la sociedad no lo ha como integrado en su día a día, pues porque nosotros, como decimos ya, el Estado garantiza que nosotros nos podamos mover, pero sin embargo, por solo el hecho de ser mujeres, tenemos más miedo de hacerlo, pues porque hay una segregación eh, que yo creo que igual tiene que ver con lo que decía Adela Cortina de que la justicia tiene que ver con la moralidad. Yo creo que la sociedad como que moralmente sigue como minimizando a la mujer y por eso se sigue como negando ciertos espacios hacia ella solo por el hecho de ser mujer, po. Entonces, yo creo que es un trabajo bastante transversal, no es solo nosotras reconociendo como nuestros problemas, sino que la sociedad también haciéndose cargo de estos mismos, por lo que le decía al profesor en la anterior, que ustedes como hombres también tienen que cuestionarse qué cosas están haciendo para, como, para hacer mejor la sociedad, pues.
no sé, por lo que decía Chomsky de los actos violentos, él decía que no eran ilegales, pues porque estaban respondiendo a una violencia superior y no eran ilegales porque eran injustas las cosas que pasaban dentro de la sociedad. Y no sé, pues por ejemplo, esta imagen de las mujeres como sin polera, sin sostenes, que la gente dice como que, no sé, van a traumar a los niños. Ese movimiento empezó a generarse porque un violador dijo que la mujer tenía como un escote muy grande y que lo estaba provocando. Entonces, como que eso es como un ataque directo a la mujer, como diciendo que ella tiene la culpa. Entonces, el movimiento feminista que se hizo cargo como de defender a esta mujer, dijo, no, pues yo puedo usar el escote que quiera, incluso puedo estar como eh, sin polera y no le da derecho a nadie de hacerme nada porque yo soy una persona y tengo que tener resguardados mis derechos a pesar de todo, pues. Entonces, me parece que a pesar de que legalmente tenemos como estas libertades y estos derechos, es un problema dentro de la sociedad en donde tenemos que replantearnos todo, pues. Nosotras como mujeres y ustedes como hombres dentro de la sociedad también. Espero haberte respondido. Sí. Adelante, Esteban. Hola, buenas tardes. Es una pregunta más bien abierta que está en relación a los tópicos, al tema que está tratando este coloquio. Y la pregunta dice en relación con la vigencia del proyecto moderno en relación a servir como base de fundamentación para una teoría de justicia, o también podría la pregunta formularse en los términos de pensar qué clase de libertad puede surgir de la impostura de hacer abstracción de las determinaciones empíricas, qué clase de teoría de justicia puede partir de un proyecto que en sus implicaciones, en sus consecuencias, ha sido deslegitimado brutalmente, no única y exclusivamente por haber sido base de proyectos políticos y económicos, sino que además por, por la misma racionalidad que plantea, haber sido responsable en alguna medida de grandes barbarias que ocurrieron dentro de lo que fue el siglo pasado. ¿Qué clase de vigencia tiene aún estas posturas contractualistas o estas posturas que buscan en estos filosofía universalista su sustento? ¿Qué, profesor? Es una pregunta abierta, ¿verdad, Esteban? Sí, 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 Sí. sí. Perfecto. Es más para mí, Esteban, ¿o no? Claro, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Habla el creo profesor. que, bueno, quizás puedo responderte desde la misma perspectiva lo podrás calificar de europeizante, pero bueno, una respuesta como la da por Habermas. O sea, sencillamente el proyecto ilustrado nunca se ha estrenado, nunca hemos sido modernos, y lo que hay que hacer es continuar el proyecto ilustrado por un tipo de racionalidad que incorpore elementos, bueno, más factuales, por elementos, diríamos, sentientes, por elementos emotivos, y por supuesto por elementos intersubjetivos. Y claro, no es tanto el fracaso de toda la razón, sino de un tipo de racionalidad que, bueno, para algunos, obviamente no creo que para ti, pero para algunos todavía es viable, ¿no es cierto?, establecer procesos de legitimación a partir de un tipo de racionalidad que puede incorporar, bueno, elementos del mundo de la vida, bueno, con ciertas correcciones, digamos, pero frente a eso, no sé bueno, no sé, lo otro sería plantear no sé, una teoría, no sé, más fragmentaria, pero en principio, bueno, yo por lo menos me sumo a esa opinión, ¿no es cierto?, de que es posible a través de, diríamos, repensar la racionalidad, establecer ciertos procesos de legitimación. Pienso que detrás de una asamblea constituyente hay un tipo de racionalidad todavía operando, que trata de incorporar la diferencia, que trata de incorporar aspectos sentientes, que trata de incorporar el mundo de la vida, que se trata de hacer dialógicamente,
no sé, que incluso la sensibilidad al oprimido. Hay formas de que esa racionalidad nos permitan por lo menos establecer una normativa compartida. No un proyecto de felicidad, indudablemente. No creo que la política esté para eso, sino para poner las condiciones de los proyectos, para realizar los proyectos, los distintos proyectos de vida feliz. Bueno, obviamente me estoy sumando a una perspectiva que, bueno, nos damos cuenta que alguna vigencia todavía tiene. No veo que otra sea la forma de deliberar, no sé, con un espacio, ¿no es cierto?, donde pretendemos, por ejemplo, establecer una constitución, sino es por lo menos a partir de una idea de racionalidad compartida, sin duda enriquecida, pero bueno, racionalidad al fin y al cabo. Perfecto. Yo tengo unas preguntas, no sé si alcanza. Sí, profesor, adelante. Ya, gracias. Tengo una pregunta para acá. Bueno, les agradezco primero las exposiciones muy interesantes. Y al igual que el profesor Francisco Cordero, tengo una pregunta para cada quien. Inicio con el profesor Martínez, que estaba ya ahí conversando, que tiene que ver con esta reducción en cierta forma que se opera de la noción de libertad a tal punto que llegan, no sé, en el neoliberalismo contemporáneo a ser sinónimo de libertad económica y a utilizar el modelo del mercado para distintas esferas de la sociedad. Y la pregunta es si en el siglo XIX ya se habría producido esa reducción o todavía se encuentran elementos que hacen que esa reducción sea posterior o de otra época. Por ejemplo, algunos lo ubican después de la Segunda Guerra Mundial incluso, pero no sé cómo lo ves tú en el siglo XIX, esa noción de libertad reducida como equivalente solamente a libertad económica. Claro, yo creo, Ronald, que ahí hay que distinguir claro, el liberalismo pensado del liberalismo vivido. Yo creo que en el liberalismo vivido es de donde surge más bien no sé, muchas veces, bueno, la cuestión social, de hecho, ¿ya? Por el imperio de un principio de libertad, sí las contenciones normativas, ¿no es cierto?, propias bueno, incluso los presupuestos del liberalismo, ¿no es cierto?, de cierta imparcialidad de las normativas, incluso en materia económica, que de alguna manera se conjugan para ciertas. Ahora, el punto es que dentro del liberalismo pensado, si uno va a los clásicos, ¿no es cierto?, del liberalismo, como puede ser Constant, claro, están lejos de pensar que esa perspectiva de libertad sea excluyente de la dimensión moral o de la dimensión, podríamos decir, o de los fines, ¿no es cierto?, expansivos del ser humano. Creo que el centro del liberalismo, no sé, de Constant, de Tocqueville, bueno, incluso de algunos denostados, como podría ser Bastiat, ¿ya? Es de alguna manera el hacerse eco, ¿no es cierto?, de esa perfectibilidad que tiene el ser humano, ¿ya? Y bueno, y esa perfectibilidad, bueno, no puede ser unilateral, no puede ser solamente, ¿no es cierto?, la del pulpero, ¿ya? Sino que tiene que ser una orientación a la perfección, bueno, en el ámbito moral, intelectual, y entonces, claro, yo creo que podríamos decir esa idea de libertad puramente comercial, ¿ya? Y unilateralmente vivida desde el puro comercio, sin esa dimensión moral, bueno, yo creo que es posterior, porque ni siquiera en los fisiócratas, ¿no es cierto?, hay una exclusión de esa dimensión moral, ¿ya? Entonces, creo que, bueno, creo que quizás tenga razón en dar como fecha algo posterior, ¿ya? Bueno, o diríamos el clásico Smith, bueno, siempre se ha dicho, bueno, que escribió la teoría de los sentimientos morales, bueno, y que tuvo una fuerte pretensión finalmente, bueno, de respeto de la dignidad, y de la dignidad entendida, como dice Nussbaum, de una dignidad entendida en un plano de que esa dignidad tiene que ser resguardada, no solo resguardada en un texto, sino también resguardada por la ayuda material. Eso ya está en Smith. Bueno, y eso es totalmente opuesto, ¿no es cierto?, a una consideración del otro como
bueno, arréglatela tú y bueno, y ahí tú verás, ¿no es cierto?, cómo te va. Sino que hay una especie o sea, unos principios compensatorios finalmente que van operando para regular el imperio del puro principio de libertad, que ciertamente está ligado a la iniciativa comercial, porque eso era lo que se buscaba, ¿no es cierto? En el fondo, claro, el gran logro era tener, ¿no es cierto?, no trabajar servilmente para un señor, sino que poder tener, o ser toda la vida, y mis hijos y mis antepasados ser herreros, sino que tener la posibilidad de, bueno, de ser otra cosa, de ocuparme en lo que quisiera. Bueno, ciertamente, claro, cuando termina el régimen de autoridad, bueno, obviamente la gente se siente desamparada, no tiene las capacidades, sin duda, como para elegir el trabajo, bueno, que valoran, no de partida. ¿Ya? Y por eso uno dice, oye, pero ¿por qué eliminar los gremios? Porque también los gremios tenían relación con relaciones de dominación, con fuertes trabas al propio emprendimiento. Entonces, claro, ahí uno empieza a entender por qué no sé, por liberales como Turgot ya eliminaron los gremios en su minuto. Pero después, claro, surge la necesidad de también incorporar al liberalismo aspectos de la sociabilidad. Y esos aspectos de la sociabilidad van a venir por la vía de un nuevo concepto de asociación que va a estar moldeado indudablemente por el Estado industrial y por bueno, por una división del trabajo mucho más, bueno, mucho más sutil, digamos, mucho más compleja. Entonces, claro, yo creo que, bueno, ningún liberal clásico, ni siquiera los manchesterianos, ya es un neoliberal, digamos, para resumir. Perfecto, muchas gracias, profesor. Mi segunda pregunta va bueno, iba para Elena, no sé si desapareció. Se le paso a mi tercera pregunta, entonces para Camilo. eh, perdió su puesto, Elena. Después te hago la pregunta, Elena. Para Camilo, hacías la mención en la Constitución de 1830 al federalismo. Y la pregunta que me hago ahora en un proceso constituyente como el que se está llevando a cabo, ¿es factible, es posible todavía para Chile una organización federal? ¿O qué condiciones volvieron o establecieron como posibilidades en algún momento y que ya no sé si estarán o no están? Estás sin micrófono, o sea, estás con el micrófono, voy a cambiar. Sí. Si uno analiza o estudia las subcomisiones que fueron parte de la comisión Ortúzar, entre paréntesis, la única comisión asesora que tuvo cierta autonomía, porque hubieron varias, una de las subcomisiones más importantes fue la descentralización del país. ¿Ya? Eso se vio reflejado en las universidades, particularmente en la Chile durante el 80-81, la municipalización, etc. ¿Por qué? La descentralización, a diferencia de una cultura federal, para la dictadura tenía el fin de repartir la torta a los gremios correspondientes con cual hicieron frente común, porque hay que entender que la sedición y el posterior golpe a la Unidad Popular fue un movimiento cívico-militar. Cívico-militar me refiero a la democracia cristiana, al Partido Nacional, Patria Libertad, etc. Ahora, claro, el hecho del componente de la multiculturalidad representado en los pueblos, ellos pueden reclamar fácilmente la idea de federación, pero con los componentes que ellos les darían autenticidad. Por lo tanto, el federalismo es parte de proyectos liberales. Como dice Salazar, como fue mencionado anteriormente, él ve que se pierde un impulso auténticamente autónomo respecto a un poder central, justamente con Portales, porque las provincias tenían derecho a voto
a participación, a opinión y a propuestas según la realidad que ellos vivían, ¿no? Y Chile, en sus características, obviamente necesita eso, más aún en el tema económico. Muchos de los gobernadores que se han presentado, que han ganado, han reclamado en común. No todo puede ir a Santiago o a Sanhattan y de ahí se corten los recursos y lo que sobre nos llega a nosotros. Pero sí, yo creo que es viable, es legítimo y es urgente también, más aún para la visualización de los pueblos originarios, entre comillas, y eso tiene que ver mucho con la violencia que está sucediendo en el Wallmapu. ¿Por qué? Porque lo que ellos reclaman no es solamente tierra, sino es la destrucción del entorno por esta cultura extractivista. Entonces, al tener asambleas federativas, se decide cómo se produce, en qué condiciones, cuáles son las relaciones de producción. Eso, más o menos en términos del federalismo, sí. Pues se puede presentar una propuesta a la chilena, por decirlo así, otro experimento más en la historia de Chile, que sería el federalismo, porque experimentos políticos hay, y de sobra, y algo tiene que quedar de eso. Perfecto, gracias Camilo. Y la última es para Elena, que ahora sí la veo, ahí está. La pregunta que hago a Elena es sobre, porque a veces da la impresión de que el movimiento feminista fuera algo cohesionado, uniforme, como decías tú antes, esta separación de ellos y nosotros, de hombres y mujeres, eh, pero dentro del mismo movimiento, de hecho en la universidad también fue un problema ese cuando aparecían como feminismos y disidencias como si fuese un conjunto muy homogéneo, y la pregunta que hago tiene que ver con las diferencias. Por ejemplo, esta misma idea de posición más separatista implica un esencialismo de base que puede ser justamente el esencialismo que establece que a las mujeres les pertenece tal cosa, al hombre le pertenece tal cosa. Y de hecho, en estos últimos días, vamos, o sea, la derecha ha ocupado mujeres, digamos, aparecen mujeres para tratar de desacreditar en el fondo la ideología de género, entonces, o el feminismo. Eh, eh, y respecto, por ejemplo, al feminismo radical, uno también ve, me acuerdo en su momento hablando con una chica que se reconocía feminista radical, que había un rechazo al movimiento trans, por ejemplo. Y en eso coincidían con algunas posiciones bien conservadoras. Entonces, dentro de esta multiplicidad de movimientos, de diferencias, de conflictos internos también, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves como si debe llegarse a una suerte de homogeneidad, de cohesión, o cómo se convive con estas diferencias cuando se habla de movimiento feminista? Bueno, en primer lugar, aclarar que no es como el feminismo, sino que son los feminismos. Entonces, yo creo que por eso ocurre como esta diferencia, donde hay tantas como perspectivas del mismo problema, que es como la opresión hacia la mujer. Y siento que la base sí son estos roles de género impuestos, po. Yo creo que esa es la base porque nosotros nos damos cuenta que los tenemos y que no los queremos, pues. Entonces, no tiene que ver con una perpetuación de esta idea de hombre y mujer, sino con una ruptura que nosotros como que interiorizamos este problema y decidimos que vamos a hacer algo al respecto. Entonces, algo más iba a decir. Es lo mismo que Simón de Beauvoir decía, como de que uno no nace mujer, sino que se hace mujer. Entonces, no, yo personalmente no siento que vaya con una concepción biológica de qué es ser mujer, sino con lo que la sociedad te impone que es ser mujer y con lo que tú te vas como, como que lo vas haciendo propio sin darte cuenta, entonces tú tomas ciertas actitudes o ciertas actividades por ser mujer o dejas de hacer cosas por ser mujer. Yo me acuerdo cuando chica yo me creí como con mis primos, eran todos hombres y yo quería ser uno más, pues quería jugar con ellos y que no me echaran por ser mujer, pues entonces me acuerdo que cuando chica no usaba vestido y no usaba faldas
y no era como porque yo decía, ah, no, las faldas son un estereotipo, sino que yo decía, ah, ya, esto es como de mujer, y yo quiero ser uno más y quiero que me tomen en cuenta, entonces tengo que romper con esto, pues. Entonces, no es que uno diga, ya, yo soy mujer porque nací con vulva, o yo soy hombre porque nací con pene, sino tiene que ver con una construcción social que se va generando desde la crianza, desde el colegio, desde las normas, como las leyes. Entonces tiene más que ver con un constructo que con algo más biológico. Eso considero yo. Perfecto, gracias Elena. Eso sería, bueno, les vuelvo a agradecer por las presentaciones. Ha sido un gusto participar en esta actividad y no dejo el espacio para alguien más. Gracias. Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Que creo que nos quedan 10 minutos. ¿Rodrigo? Guillermo, yo tengo que dar un anuncio, pero esperemos si hay alguien que pregunte previamente. Perfecto. Creo que no. Así que, adelante, profesor. Mire, lo que pasa es que va a haber un ciclo de charlas de ética, política y vida con las siguientes temáticas. La inclusión del animal en las dinámicas de justicia en la zoopolítica de Corín Pelluchón. El respeto a la dignidad como umbral del desarrollo en Marta Nussbaum. Ecofeminismo, aportaciones para la interconexión entre feminismo y animalismo. La tecnología y los límites del cuerpo. Esas charlas son el lunes 6 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿Ya? Y están organizadas por un grupo que opera en la universidad, que es el Grupo de Estudios Bioliminales. ¿Ya? Así que quedan cordialmente invitados a esa actividad el lunes 6 a las 8 de la tarde. Profesor, diga que van a ser dos, el 6 y el 13. Ah, perdón, me equivoqué. Ya, 6 y ya. el 13, y el día lunes están justamente las charlas sobre ética animal, y también aparece Marta Nussbaum. De hecho, es el mismo profesor que tiene distintas facetas, el mismo profesor está el lunes, entonces es como circo pobre, pero somos los mismos. Así que, bueno, les vamos a hacer llegar igual la información, pero nos gustaría también, o sea, para seguir apoyando este tipo de actividades, contar con su presencia, quienes puedan participar, así que, de hecho, haciendo uso del espacio, así que, bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, era solo eso, Guillermo. Ya, perfecto, profesor. Todos invitados entonces. Bueno, no cabe más que dar por finalizado lo que sería el coloquio. Muchas gracias por su presencia. Muy interesante siempre las opiniones. Y eso, básicamente. Hoy nos vamos así nomás. Qué triste. Gracias. No sé, Chao, un aplauso y virtual, algo. bueno, el espacio de Chao. publicidad. Cuídense mucho. Chao, chao. ¿Se puede hacer más publicidad o no? ¿Ah? No, ¿Cómo? Ya. se cobra la entrada después. Ya. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, cuídense mucho. Chao, Gracias. adiós, chao.